Hola amigos, hoy vamos a hablar sobre un tema que a veces nos causa confusión. Si es que todos los gobernantes que han estado o que están en la tierra, reyes o presidentes o primeros ministros, son puestos por Dios o no. El texto básico es Daniel 2:21, que dice: Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Entonces, si Dios quita y pone reyes, ¿será que Hitler y Mussolini, por ejemplo, fueron puestos por Dios? Es interesante que el texto no dice que Él quita todos los reyes y tampoco dice que pone a todos los reyes. Él dice que está como diciendo, a veces pone reyes. Hay tres situaciones diferentes. Primero, hay gobernantes puestos por Dios. Por ejemplo, Saúl, que Dios lo manda a Samuel para que unja a Saúl, y después lo quitó a Saúl. Cuando desobedeció, Saúl fue desechado por Dios, fue quitado. David también fue puesto por Dios. Y también un rey pagano, no judío, Ciro. Esto está en Isaías 45:1, dice: así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él. Entonces, hay algunos presidentes o reyes, tal vez que los ponga Dios. En segundo lugar, hay gobernantes puestos por los hombres. Creo que esto se da en la mayoría de los casos. Por ejemplo, miren lo que dice Oseas 8:4. Ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí. Constituyeron príncipes, mas yo no lo supe. No todos los gobernantes entonces son puestos por Dios. A veces es el pueblo el que lo elige. Tal como, por ejemplo, la gente eligió a Barrabás en lugar de Jesús y a Jesús lo crucificaron. Pero también la tercera situación, dijimos, algunos son puestos por Dios, otros por los hombres y otros son puestos por el diablo. Por ejemplo, al diablo se lo llama el príncipe del mundo y se lo llama el Dios de este siglo. Y es interesante que cuando el diablo tienta a Jesús, en una de las tres tentaciones, le muestra todos los reinos del mundo y dice así en Lucas 4:6. Le dice el diablo a Jesús: a ti te daré toda esta potestad. Está hablando de los reyes, de los reinos del mundo, y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Y es interesante que Jesús no lo desmiente, no dice: acá me estás mintiendo. Ahí, llamativamente, el diablo está diciendo la verdad. Ahora, ¿qué quiere decir esto? ¿Cómo es entonces? ¿Es el diablo el que pone reyes? En algunas situaciones. La Biblia está diciendo que el dominio absoluto y total lo tiene Dios. El diablo posee un dominio limitado y temporal, pero siempre Dios está arriba dirigiendo todo. Vamos a decir algunas verdades. Dios está preocupado por los asuntos del mundo, interviene en los acontecimientos. Cuando Jesús resucita, le dice a sus discípulos: toda potestad me dada en el cielo y en la tierra. Sean puestos por no o no por Dios, todos los gobernantes cumplen sus planes. Dice Proverbios 21:1: como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que él quiere, lo inclina. Esto habla de la soberanía de Dios. Está diciendo que haga lo que haga el gobernante, por sobre todo está Dios, y él hace transformar sus decisiones en algo que cumpla sus propósitos. Fíjense que cuando, por ejemplo, un caso cuando José se aparece a sus hermanos en Egipto, José, que sus hermanos, o sea, muchos años antes lo habían vendido, dice: ustedes pensaron mal contra mí, mas Dios lo encaminó para bien, para hacer lo que vemos hoy. Otra verdad es que Dios nunca aprueba el pecado de los gobernantes. También
siempre se juzgan las injusticias. Y muchas veces en la Biblia usa el lenguaje metafórico, y la Biblia a veces atribuye a Dios cosas que Él permite. Por ejemplo, Él permitió que el diablo atacara a Job. Entonces, ¿fue Dios? No, fue el diablo. Dios lo permitió. Por ejemplo, Proverbios 16:4 dice: todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aún al impío para el día malo. Él no está diciendo acá, el texto, que Dios hizo malo a un hombre, lo hizo impío. Dios no es causante de su impiedad, de su maldad. Lo que está diciendo es que Dios sabía que iban a ser un impío y lo usa para sus fines. También Dios usa las naciones crueles para castigar a otras. Por ejemplo, Isaías 10:5-7. ¿Qué aflicción le espera a Asiria la vara de mi ira? Yo la empleo como garrote para expresar mi enojo. Envío a Asiria contra una nación pagana, contra un pueblo con el cual estoy enojado. Entonces, hay otro versículo en Romanos 13:1 que dice: sométase toda persona a las instituciones superiores de autoridad, porque no hay institución de autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Acá no se habla tanto del gobernante que asume, sino de los espacios de poder, a la institución. Se habla de la institución. Dios es responsable de los espacios de poder, pero la mayoría de los casos no es responsable de quien ocupa esos espacios. Respecto a nuestro sometimiento a las autoridades superiores, debemos obedecerlas siempre y cuando no nos obliguen a hacer cosas contrarias a la palabra de Dios. Por ejemplo, dice en Hechos 5:29, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron a las autoridades: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es decir, si mañana mi país impide que yo predique el Evangelio, que los cristianos prediquemos el Evangelio, uno tiene que desobedecer y predicar y seguir predicando el Evangelio, y aunque sean malas las consecuencias. ¿Qué hacer ante el gobierno de mi país? Orar. Dice en Timoteo: exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia. En segundo lugar, otra cosa que debemos hacer es someternos a ellos, siempre y cuando, como dijimos antes, no nos obliguen a hacer cosas contrarias a la palabra. Si me prohíbe predicar, yo voy a seguir predicando. Si me prohíbe reunir, yo me voy a seguir reuniendo. Y por último, predicarles el Evangelio, si es que tenemos la oportunidad. Entonces, no todos los reyes o las personas que asumen son puestas por Dios. Algunas son puestas por Dios. En la Biblia hubo algunos casos. Otras son puestas por los hombres y otras son puestas por el diablo. Pero por encima de todos está Dios, que usa hasta las cosas que quieren hacer los gobernantes mal, Él la torna para bien. Bien, espero que este video les haya interesado.